Gabriel Bello Reguera es catedrático de Filosofía Ética y Política de la Universidad de La Laguna. Acercando sus líneas de investigación al contexto social actual, intentaremos conocer su opinión sobre algunas de las noticias que centran la atención de la sociedad en estos momentos. En uno de sus textos sobre el pragmatismo, afirma que la participación democrática real solo es posible y plena cuando las tareas de educación, de comunicación y de investigación están garantizadas. En una situación como la actual, en la que se producen recortes, sobre todo en estos ámbitos sociales, en la comunicación, en la investigación y en la educación, y que no es especialmente lo que se promueve, ¿usted cree que aún es posible una participación democrática plena para la sociedad? Vamos a ver, posible sí, porque la posibilidad es un concepto muy amplio. Si decimos probable, la cosa ya se pone más fea, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, claro, yo decía antes que estos movimientos los hemos valorado desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos por democracia como valor. Porque, claro, lo que hoy hay aquí de democracia, yo creo que había que ponerlo entre muchas comillas, porque no es un secreto hoy para nadie que los estados democráticos y las sociedades democráticas occidentales han doblado la rodilla frente al poder financiero global. Y que este poder financiero es el que está detrás de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son empresas que tienen propietarios, corporaciones financieras, y por otro lado son los que están detrás, de alguna manera, de la crisis, que es la que obliga a que haya recortes en educación. Entonces yo creo que con este panorama lo que realmente está en juego es la democracia. Eso es lo que está en juego. Porque vamos a ver, hay que tener muy claro que estos poderes financieros han doblegado a la democracia, son poderes autoritarios. Yo diría que son o bien predemocráticos o bien postdemocráticos, y son los que están mandando hoy. A estos poderes la democracia no les interesa lo más mínimo. Y a los representantes de estos poderes en los distintos estados europeos les pasa lo mismo. Es decir, esto que llaman ahora los tecnócratas, al mando de estados como el italiano o el griego. Vamos a ver qué pasa con nosotros. Bueno, de momento aquí hay tecnócratas que han estado en la gran banca internacional, en nuestro gobierno actual. ¿Y usted considera entonces que este autoritarismo económico de las grandes corporaciones económicas mundiales, al no ser compatible con una democracia real, porque la intenta doblegar constantemente, existe algún modelo democrático quizás anterior o quizás posterior que se pueda desarrollar, que pueda ser en cierto sentido compatible, pero controlando en cierta medida este poder económico? Vamos a ver, yo creo que conceptualmente sí, sociológicamente es más problemático. Conceptualmente creo yo que el momento más, el momento más maduro de la democracia y de su control del capitalismo fue la socialdemocracia europea. ¿Por qué? Porque había ahí productividad desde el punto de vista capitalista y había un elemento socialista controlando, digamos, la expansividad ilimitada, la ansia ilimitada de beneficio del capitalismo, ¿no? Y de esa confrontación surgió la socialdemocracia. Pero ¿qué ha ocurrido últimamente? Después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, que el capitalismo, el financiero, porque soy el financiero, digamos, ha asumido que el mundo es suyo y que no hay ni puede haber ningún obstáculo a la expansión ilimitada del mercado financiero. La socialdemocracia, en ese sentido, en la medida que intenta redistribuir el beneficio, es un obstáculo. Y yo creo que la socialdemocracia está sufriendo ahora los temblores del empujón del capitalismo financiero.
Si vamos a ver qué pasa en las elecciones francesas de dentro de unos días, que parece que va a ganar otra vez la socialdemocracia. Pero luego vamos a ver qué repercusiones tiene eso en Europa, si es que las tiene. Parece que hay un nuevo discurso del crecimiento además de la autoridad. Vamos a ver qué pasa en el futuro inmediato. Yo no soy muy optimista, debido a que el que manda hoy tiene mucho poder. O sea, el poder que hoy ejerce el poder es un poder fuerte. Vamos a ver qué pasa. Usted trata otro tema que es el multiculturalismo. Sí. Y habla de la manipulación mediática que se realiza a veces convirtiendo a los movimientos migratorios en invasiones o trombas, Sí. que da una sensación de que estos movimientos son catástrofes, Sí, una catástrofe. efectivamente. Se demuestra claramente en los pensamientos que están surgiendo en varios sitios de Europa. Por ejemplo, el otro día Anders Breivik, que perpetró el atentado en Utoya, afirmaba cuando fue al juicio que lo había hecho luchando contra el multiculturalismo. Y también tenemos la teoría del filósofo italiano Giovanni Sartori, que también afirma que el multiculturalismo, que está en contra del multiculturalismo porque es pernicioso para la sociedad europea. Entonces, en estas posturas que están surgiendo ahora, ¿cómo se puede situar la sociedad española que actualmente, ante estas dos posturas tan contradictorias, durante un tiempo parecía acercarse más a estas posturas anti-inmigración, pero que actualmente se está pasando nuevamente de ser un país de inmigrantes a convertirse en un país de emigrantes, de gente que tiene que salir porque la situación en España no es lo suficientemente buena? Hay que situar la inmigración en su contexto histórico, que yo creo que es el poscolonialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy evidente, los emigrantes suelen proceder de antiguas colonias europeas. El caso de España es obvio, ¿no? Los sudamericanos. En el caso de Francia también, argelinos, tunecinos, marroquíes, etcétera, etcétera. En el caso de Alemania son los turcos, pero allí fue porque hubo una conexión entre el Imperio Otomano con el imperialismo nazi, etcétera, etcétera. Eso por un lado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de alguna manera hay una conexión histórica entre los países emisores de emigración y los países receptores. Por ejemplo, antes hablábamos de la primavera árabe y de Libia. Se produjeron flujos migratorios de Libia hacia Italia, que fue la antigua colonia. Ahí también había otra razón, era la cercanía geográfica. O sea, eso por un lado. Además, curiosamente, eso hace que rebrote en Europa algo que era normal en el tiempo de la colonización, que era el racismo. Lo que pasa es que entonces el racismo se daba en territorio colonizado y se veía como algo normal. Los colonizados siempre eran inferiores a nosotros culturalmente y además con esa inferiorización les utilizábamos económicamente, se llegaron a esclavizar y el racismo se utilizaba para justificar todo esto. Mientras tanto, surgió el antirracismo cuando se conoció el Holocausto, que no son cosas distintas, el racismo alemán y el racismo colonialista, pero eso generó un movimiento antirracista. Cuando llegan los emigrantes aquí ahora, claro, el reflejo racista que vuelve a salir choca con esta mentalidad antirracista que se ha ido generando. Y entonces surge lo que se llama el nuevo racismo, que es un racismo que se oculta como tal bajo el tema de la diferencia cultural, pero de la diferencia cultural valorada diferencialmente. O sea, una cosa es la diferencia cultural, otra cosa es la diferencia moral. Se utiliza la diferencia cultural para hacer rebrotar la diferencia moral de superioridad e inferioridad que antes se justificaba con la violencia, con la diferencia biológica, o sea, neorracismo. Claro, detrás del neorracismo está el hecho de que los emigrantes
deben estar siempre detrás de nosotros en servicios sociales. Antes somos nosotros y luego si hay para ellos. Ahora, como parece que hay poco, entonces se les excluye de los servicios sanitarios. Creo que de los servicios de educación todavía no. Esperemos que no ocurra. Vamos a ver, segundo asunto. No es lo mismo cómo afronta, aunque el poscolonialismo es de izquierdas y de derechas, de todas maneras, en las fuerzas de izquierdas hay una cierta tolerancia hacia la inmigración, a través del mundo obrero, los sindicatos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en las fuerzas de la derecha, el rechazo es frontal. Por ejemplo, ahora en las elecciones francesas ha quedado claro. Marine Le Pen es racista, aunque no lo diga. Se produce desde su bando un rechazo frontal a la inmigración, que además esto va también de la mano con el nacionalismo, nosotros y ellos. Sarkozy, que no es de extrema derecha, para captar votos se arrima a la extrema derecha. Y claro, en ese lado hay un rechazo fundamental a la inmigración, que es el rechazo de este chico, de este pirao sueco, y también del prestigioso académico italiano Sartori, que también va en ese sentido, aunque él no utiliza la violencia. Pero en un libro que publicó aquí en 2001, unos meses antes de los atentados de Nueva York, ese hombre rechazaba frontalmente la inmigración musulmana, sí, porque él argumentaba que los musulmanes, los emigrantes musulmanes, nunca se integrarán en Europa porque son fundamentalistas y antidemócratas, mientras que, digamos que el código genético cultural de Europa es la democracia y el pluralismo. Sin embargo, este señor no estaba cayendo en la cuenta que al defender el pluralismo y rechazar una diferencia cultural, estaba rechazando el pluralismo que defiende. Es decir, era autocontradictorio. Finalmente, España. Claro, España está en este ciclo de fuerzas igual que todo el mundo. Ahora mismo está gobernando una fuerza de derecha, claramente. Y ahí tenemos un primer efecto, que es la exclusión de los inmigrantes ilegales de los servicios sanitarios. Claro, yo creo que aquí, y esta es otra cosa que a mí me gustaría dejar clara, en el rechazo a los emigrantes se está produciendo, que repito, a veces no es solo de la derecha, porque las políticas migratorias de la Unión Europea son de unos y otros. En el fondo hay también una tremenda contradicción lógica, pero también moral, porque nosotros somos defensores de los derechos humanos universales, entre ellos el derecho a moverte de un lado a otro para mejorar tu vida, que eso es la inmigración. Sin embargo, con la inmigración negamos este derecho a un montón de gente. ¿Por qué lo negamos? Porque oponemos a la ética de los derechos humanos, éticas que se llaman éticas comunitaristas o éticas realistas. La primera defiende que lo bueno es lo de la propia comunidad. Entonces, si queremos defender el bien contra el mal, tenemos que defendernos a nosotros frente a ellos. Y la otra, la del realismo político, es que el Estado debe defender por encima de todo los intereses de sus miembros. Pero claro, él es el que decide quiénes son sus miembros y quiénes no. Entonces nos estamos moviendo unos y otros en esta contradicción ética y política. Usted nombró antes, dentro de la teoría de Giovanni Sartori, me llamó la atención ese apartado que él nombraba de que los musulmanes son distintos a otros movimientos migratorios y nombraba, por ejemplo, los pueblos de la India o orientales, de China y demás. Decía que es distinta la inmigración que viene de esos países que la que viene de los países musulmanes. ¿Usted encuentra también esa diferencia o considera que no existe? Vamos a ver. Primero, que es obvio que si proceden de países distintos y de culturas distintas, entonces sean diferentes.
Eso es obvio, ¿no? Esto es precisamente la diferencia multicultural. Perdón, la diferencia de la multiculturalidad, que hay muchas culturas. Entonces, si viene para acá gente de diversa cultura, pues son gente diferente. Los musulmanes son los únicos que hacen mezquitas aquí. ¿Qué explicación puede tener eso? Bueno, que quieren seguir manteniendo su propia identidad cultural. En España hay unas cuantas, en Francia también, en Suiza también, a pesar de que le obligaron a cortar los minaretes por la estética occidental de la ciudad. Y no pasa nada. Ahora bien, hay gente que de este hecho sí pretende sacar consecuencias malas, y es que dicen, no se quieren integrar. Quieren mantener sus propias comunidades, y eso es lo que Sartori, digamos, denuncia. El multiculturalismo es un multidiferencialismo desintegrado. Es decir, promueve montones de comunidades que no se integran unas con otras y no se integran con nosotros. Pero claro, es que eso puede tener también dos explicaciones. Una, la dificultad de la integración idiomática, cultural, costumbres, estética, la comida, es decir, eso es muy difícil. Mientras tanto, ¿de qué vives? De tu identidad. Entonces tienes que promover tu identidad, y traerte para acá tus propios signos de identidad, juntarte con tu gente. ¿No es eso lo que hacemos nosotros? O sea que eso es lógico. Y luego, por otro lado, porque se aíslan, porque peor que la dificultad de integrarse culturalmente es la integración económica. Si no trabajas, ¿dónde estás? No tienes ni casa, entonces tienes que ir a sitios que nosotros desechamos como habitáculo. Y a veces a las afueras, las calles, yo qué sé, en fin, en los medios hablan de edificios abandonados en los puertos, en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Claro, y ahí se produce violencia. Pero ¿cuál es la razón? La no integración económica. Es verdad que la crisis acentúa todo esto, pero hay que poner las cosas en su sitio, creo yo. Y bueno, también mencionábamos antes estas nuevas corrientes ideológicas extremistas que surgen en el norte de Europa, que habitualmente se considera en los países del sur de Europa como que el norte de Europa era una Dalí de la socialdemocracia y demás, y actualmente están surgiendo estos nuevos movimientos extremistas de extrema derecha. ¿Qué considera usted respecto a estos movimientos? Vamos a ver, es cierto que los países del norte fueron un poco la bandera de la socialdemocracia, pero yo creo que ya han dejado de serlo, no sé en qué medida, porque yo aquí no tengo, debería conocer sociológicamente mejor la realidad, con más datos, pero claro, me da la impresión de que ya la socialdemocracia allí de hecho ya no gobierna indefinidamente. Ha habido alternativas democráticas. Y claro, hay otras fuerzas, no solo las fuerzas socialdemocráticas, las hay. En segundo lugar, el fenómeno de la globalización. Es decir, la globalización, perdón por la redundancia, globaliza todo, lo bueno y lo malo. Entonces, estos movimientos a los que tú aludes, que son movimientos racistas, fundamentalmente, que han surgido con la inmigración, más que racistas, neorracistas, pero bueno, también se habla de neonazismo, neonazismo, que yo creo que es lo que ha tocado a este chico, ¿no? Sí. Neonazismo. Entonces, pues yo creo que forma parte de esta oleada de globalización en contra del otro, porque luego resulta que, claro, esto de estar en contra del otro no ocurre solo en Occidente. Hay por ahí un libro que me parece que se llama La geografía de la furia, que es un recuento, una reflexión sobre todas las violencias étnicas que no solo han ocurrido en Europa, por ejemplo en los Balcanes, en el sur de Rusia, con la desintegración del Imperio Soviético, en la India, entre musulmanes e hindúes. Es decir,
que siempre que hay una frontera que delimita un nosotros de un ellos, se producen estos movimientos. Y esto está globalizado. Entonces, lo que ha ocurrido ahí en el norte de Europa es que esta oleada, esta expansión de la violencia étnica de los otros, del nosotros contra el ellos, ocurre bajo la variante nazi, pero vamos, allí creo yo que es un brote muy concreto, ¿no? Pero es que eso ocurre en toda Europa con respecto a los emigrantes. No hay que olvidarlo. Entonces, claro, esto puede explicar que en un momento determinado esta violencia contra el otro se intensifique en un punto y en un momento dado. Nos interesaba mucho el tema de la vulnerabilidad asimétrica. Usted en uno de los textos habla sobre lo que el filósofo Richard Rorty trata como la vulnerabilidad simétrica. Levinas. Levinas. Sí. Y nosotros, por ejemplo, nos interesaba bastante el tema, por ejemplo, de lo que está sufriendo ahora la población del Sahel, en una situación de sequía extrema y una gravísima hambruna. Y, por ejemplo, es un tema que no se suele tratar como probablemente debería en los medios occidentales. No se le da el tiempo o el espacio que de verdad merece una cosa tan grave. Y en cambio otros temas como pudiera ser la obesidad o la diabetes, que son problemas dentro del mismo ámbito, que es la alimentación, son problemas que se producen por el excedente de comida, mientras que allí sufren por la falta de comida. Entonces, este podría ser considerado un ejemplo de esta asimetría dentro de la vulnerabilidad del ser humano. Claro, obviamente. Me gusta este ejemplo que has puesto porque, es decir, si unos tienen el problema de cómo comer, otros tenemos el problema de cómo no comer. ¿Cómo no comer? Bueno, pero esto en el fondo, perdóname que te haya corregido el nombre, lo que pasa es que yo he tratado mucho con los dos autores, Rorty, que es norteamericano, y Levinas, que es un judío nacido en Lituania, pero luego venido a Francia con ocasión de la Revolución Soviética y luego hizo toda su carrera en Francia. Y de él he tomado yo esta visión de la relación asimétrica entre unos y otros. Porque si me permites un segundito, esto tiene que ver con su definición de la ética, mientras que la ética clásica nuestra se define como en el interior del individuo, la autorreflexión dentro de la conciencia de uno mismo con uno mismo. Levinas dice, no, eso son boberías. La ética está en la relación que mantenemos unos con otros, en la responsabilidad asimétrica de unos con otros. Y ahí entraría tu pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, es decir, ¿qué es lo que preocupa a los medios occidentales? No hay que olvidar que los medios son empresas básicamente, salvo la BBC y la televisión española de momento. De momento. Porque en esta pendiente resbaladiza hacia la privatización de lo público, ya se habla, hoy he visto yo que se está hablando de la privatización de Renfe. Bueno, aquí eso no afecta porque Renfe no está aquí. Pero no me extrañaría que luego viniera Televisión Española, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que iba. Los medios son fundamentalmente empresas. Entonces, la información que ellos venden es ante todo una mercancía. Entonces, deben elaborar la mercancía informativa de acuerdo con es decir, con el mercado de la información. Entonces, claro, el mercado de la información, que somos todos nosotros, me incluyo ahora en ello, ¿qué nos gusta? Que no nos compliquen la vida, que nos diviertan mucho, que es la mayoría del tiempo que los medios dedican al entretenimiento, y luego que el telediario, si puede ser, no sea demasiado puñetero. Yo tengo amigas y amigos que dicen que no quieren ver el telediario porque les molesta las malas noticias que dan. Claro, si nos estuvieran dando todo el día la vara, y perdóname la expresión, con lo que pasa en el Sahel, que la gente se muere de hambre, que la gente se muere porque no tiene las medicinas primarias de las que nosotros disponemos y podemos tirar, etcétera, etcétera,
Les damos las medicinas caducadas. El otro día leía yo ayer, una chica saharaui que se había puesto mala y la habían tenido que operar de no sé qué porque se tomó una medicina en mal estado. Esa es la realidad. Lo que pasa es que eso nos lleva ya, esta asimetría entre nosotros y los del Sahel, nos lleva ya al problema de la desigualdad global. Al problema de la desigualdad global. Es decir, entre el norte rico y el sur pobre, que nos hace enlazar con el tema de la colonización, porque ¿cómo se hizo rico el norte? ¿Cómo se hizo rico el norte? Expoliando violentamente, robando violentamente durante varios siglos al sur. Y lo último, África, que es donde las cosas están peor ahora. Ahora bien, de este problema se está ocupando un movimiento académico poco conocido, que es el movimiento de la justicia global. Tiene representantes en Estados Unidos, en Sudamérica, porque claro, en Sudamérica no hay que olvidar que se da la mayor distancia entre los más ricos y los más pobres, en Sudamérica. Entonces este movimiento de la justicia global, allí también, que es académico, todavía no ha salido a la calle, también tiene fuerza. Aquí hay algunas personas que yo conozco que lo están siguiendo, pero es muy minoritario. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un problema que hoy por hoy es intratable a nivel global. No hay fuerzas, no hay organismos, no hay organizaciones, ni siquiera ideas, porque este movimiento de la justicia global es un movimiento que discute ideas y todavía no hay un acuerdo interno sobre qué es la justicia global, sobre cómo llevarla a cabo. La ONU, que podría ser una institución dedicada a ese asunto, está controlada por el Consejo de Seguridad, que son potencias militares, básicamente. Además, si metemos en el tema de la justicia global el cambio climático, que es un tema que ha quedado en segundo lugar ante la crisis, el asunto se desmadra ya, es decir, no sabemos si somos capaces de controlar todo eso. Y si no sabemos si somos capaces o no, lo mejor es olvidarlo. Bueno, eso también es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema del conflicto Israel-Palestina, que parece que Occidente se quiere olvidar y dejarlo como si fuera algo que no ocurre o que no... Claro, lo que pasa que si Occidente... Vamos a ver, ahí hay dos cosas. Occidente Norteamérica y Occidente Europa. Occidente Norteamérica, el tema ese está controlado por el lobby judío norteamericano, que tiene mucho poder económico y por lo tanto mucho poder político en las elecciones norteamericanas. Entonces los presidentes norteamericanos ahí me da la impresión de que tienen las manos atadas hasta el punto de que los presidentes israelíes son capaces de ser hasta insolentes con el poder político norteamericano, no con el económico. Europa ahí no significa bastante poco porque políticamente Europa no existe a nivel global. Un político norteamericano, Kissinger, hace unos años decía, bueno, si yo quiero hablar con Europa, ¿a qué teléfono llamo? Quiero decir con esto que Europa ahí no cuenta mucho, pero además Europa y Estados Unidos también son de alguna manera cómplices de Israel. Lo ponen por bandera que Israel es un país democrático, olvidándose de que es un país colonizador, porque colonizó, es decir, entró violentamente, mediante actos terroristas, en un territorio que estaba colonizado entonces por Inglaterra. Y lo ocupó militarmente, echó a los palestinos, a muchos palestinos de allí, 700.000, que todavía no han podido volver a sus territorios. Estos son los que han generado los campamentos, siempre fuera de por ahí. Han ocupado el territorio, lo están ocupando progresivamente con nuevas colonias, están haciendo muros por todas partes, están, digamos, convirtiendo a los palestinos en prisioneros en su propia cárcel al aire libre. Y claro, ¿eso Europa puede abordarlo? Yo creo que a Europa es incapaz de abordar eso, francamente. Europa es incapaz de abordar eso, aunque es cómplice de eso. Sí,
Sí, usted afirmaba en un texto que leí, que había escrito usted en 2007, había publicado en 2007, que la sociedad occidental actualmente identifica Oriente Medio, sobre todo las culturas musulmanas, con el mal. Intenta justificar normalmente con este prejuicio todas las guerras o todas las ocupaciones que tienen lugar en esa zona y en cierto sentido intenta olvidarse, partiendo de este prejuicio, de todo lo que les pueda suceder a los habitantes de esta zona. Y en este caso la cuestión de Israel-Palestina también se puede ver influida por este... Claro, evidentemente. No hay que olvidar que Israel somos nosotros, los palestinos son ellos. Claro, entonces esto hay que ponerlo en el contexto histórico al que me he venido refiriendo. Es decir, Europa en la colonia justificó la colonia de alguna manera. Primero, los españoles la justificaron la nuestra en América, los que llegaron allí, con la cristianización. Estos son salvajes, son no sé qué y no sé cuánto, hay que cristianizarlos. Cristianizarlos es humanizarlos, porque si no siguen siendo medio animales. Esto ha servido luego, los ingleses era la ilustración, hay que ilustrarlos, hay que civilizarlos. Y si eso es en contra de su voluntad, pues no importa. Si tenemos que emplear la violencia, mientras tanto los utilizamos como animales de carga, ¿no? Pero también vamos intentando civilizarlos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo justificaron el gobierno de la derecha norteamericana en Irak? Vamos a implantar allí la democracia y los derechos humanos. Claro, a bombazo limpio. Se han cargado a no sé cuántos miles, yo no tengo ahora la memoria de los miles que se han cargado. Pero han pretendido, o pretendían, tuvieron el descaro, la hipocresía de decir vamos a democratizarlos, vamos a civilizarlos, a llevarles los derechos humanos y la democracia, que es lo que se utiliza también para defender a Israel. Pero claro, como ellos son quienes son inferiores, etcétera, etcétera, bueno, si matamos 1000 mientras que de los nuestros puede morir uno, pues no pasa nada, ¿no? Obviamente yo creo que esto además se ha incrementado ¿con qué? Con el terrorismo islamista. Claro, para mí es obvio que una de las causas, no digo la causa, del terrorismo islamista es el levantarse contra esta actitud occidental colonialista y neocolonialista. Es decir, no, ya está bien. No digo que sea la única causa, pero también lo es. Por ejemplo, ahora en Afganistán, levantándose contra los norteamericanos, que se vayan, porque para ellos sigue siendo la misma historia, sigue siendo la misma historia. Y sobre todo, cuando han ido allí, todos sabemos por qué, para controlar el mercado del petróleo y el mercado del gas, como antes se controlaba el mercado de otras mercancías. Entonces sí, yo estoy de acuerdo en eso que tú planteas, es decir, seguimos en la misma órbita. Estábamos hablando del terrorismo. Que, claro, entonces el terrorismo es utilizado desde Occidente para decir, ¿lo ven ustedes? ¿No son unos bárbaros esta gente? Porque claro, al principio empezaron identificando al movimiento terrorista como tal con todo el Islam. Con todo el Islam. Por ejemplo, el texto de Sartori de que hablábamos antes, de alguna manera está eso implícito ahí. Y esta identificación llevó, por ejemplo, a que en Inglaterra le dispararan, creo yo que era un brasileño, porque su tez morena les hizo pensar que podía ser un terrorista islámico. Es decir, esta difusión de la identificación del terrorismo con el islamismo, también a muchos occidentales les permite levantar el dedo y decir, ¿lo ven ustedes? ¿No les decía yo que eran unos bárbaros? Estamos en esas, estamos en esas. Y claro, de hecho, el pensamiento conservador occidental lo tiene claro. Hay uno de sus textos trataba que usted criticaba la posición hipócrita de Rorty, creo que era, porque desde el pragmatismo él promovía la lucha contra la crueldad, pero luego no se daba cuenta o parecía insensible a muchas situaciones de desigualdad y discriminación que se producían en su propio ámbito y que parecía no comprender. Y en este caso, en la sociedad actual española, en la que, por ejemplo, como decíamos antes, que se olvida el tema del cambio climático por la crisis, parece que con el tema de la crisis se olvidan muchos otros temas y parece que la sociedad en cierto sentido se ha vuelto insensible a temas de desigualdad social que suceden en otros lugares, más insensible que en otras épocas, quizás.
¿Usted cree que esta postura de insensibilidad ante los problemas de otras sociedades es cada vez más común? ¿Se puede evitar de alguna manera? Vamos a ver, primero con lo de Rorty, al que yo conocí e invité aquí. Rorty estuvo aquí una vez dando una conferencia y yo estuve también con él en su universidad. En fin, esto es una anécdota para decir que sí, yo me he sentido muy influido por este hombre, lo que pasa que, y por sus libros, lo que pasa que efectivamente él nunca habla del racismo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Él le tiene mucho aprecio, digamos, a la nación norteamericana frente a Europa, porque él es un poco celoso de la cultura europea frente a la cultura norteamericana, y ha pretendido levantar la cultura norteamericana al mismo nivel que la europea. Y yo creo que en esto también ha metido la pata, es decir, él no era no sé si no quería o no se había dado cuenta del peso que ha tenido el racismo en Norteamérica, ¿no? y que sigue teniendo todavía, y en todo el circuito norteamericano. Claro, ahí hay una cierta hipocresía, no sé si consciente o inconsciente. Claro, tú no lo trasladas acá, la inconsciencia que tenemos ahora de la desigualdad. Claro, eso es un asunto muy complicado, otra vez, porque las preguntas que me planteas son muy complicadas. Vamos a ver, ¿qué respuesta te puedo dar? Con el tema de la crisis, esto se acentúa. Antes de la crisis había una cierta consciencia de la desigualdad y esta consciencia llevaba a luchar contra ella. Creo yo que esto, si algo significa la izquierda, es precisamente la consciencia de la desigualdad social y el intento de luchar contra ella, más allá de las diferencias de la izquierda radical, menos radical, más progresista, menos progresista, etcétera, etcétera. Frente al conservacionismo, digamos, rampante de la derecha, la izquierda, con peor o mayor fortuna, se define por ser consciente de la desigualdad social, ponerla sobre la mesa política y tratar de luchar contra ella, que ahora está en horas bajas, ¿no? Ayer hubo una manifestación en ese sentido. Pero en época de crisis, ¿cómo está la izquierda hoy? Mal parada. Entonces, esta consciencia de la desigualdad social y de la lucha contra ella está mal parada. ¿Qué está sustituyendo a la consciencia, esta consciencia de la izquierda, detrás de la cual hay el valor de la igualdad, el valor de la justicia, etcétera, etcétera? La está sustituyendo algo que se llama el darwinismo social, la ética del darwinismo social. ¿Qué significa eso? Que el más fuerte, los más fuertes, son los que están predeterminados biosocialmente para sobrevivir. Entonces, si queremos que la vida mejor sobreviva, debemos favorecer el triunfo de los más fuertes. Y esta es la foto fija de la derecha actual en Occidente. Es decir, nadie lo ha formulado. Nadie lo ha formulado, salvo al final del siglo XIX, no del pasado ya el XX, al final del siglo XIX, que lo formuló un inglés, Spencer, para justificar de alguna manera el imperialismo inglés, y luego lo aceptó el imperialismo norteamericano naciente, el darwinismo social. Pero ahora nadie lo ha formulado, pero está rampando por ahí como una especie de animal fiero, ¿no? El darwinismo social, repito, debe prevalecer la vida mejor, la vida más evolucionada. La vida más evolucionada es la que logra sobrevivir por encima de la otra. Luego tiene todo el derecho del mundo a hacer lo necesario para sobrevivir sobre la vida peor, que es la vida menos evolucionada o la vida débil. Ahí es donde estamos ahora.